¿Qué tal? Esta es una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Y tal nos habíamos comprometido, estamos con César Litvin, porque vamos a hablar justamente del recientemente consagrado Papa Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Estamos hablando con César Litvin justamente de algo histórico, que fue lo que parecía una inminente guerra entre Colombia y Venezuela. Bueno, la actitud del propio Chávez, pero fundamentalmente de Néstor Kirchner también, ¿no? Este es un tema importantísimo y que el vértigo en el que vivimos, la realidad que nos toca vivir de este mundo absolutamente globalizado, enloquecido, en crisis profunda, nos hace olvidar cosas que pasaron no hace tanto, pero que fueron realmente importantísimas. La situación entre Venezuela y Colombia era dura, era difícil. Veníamos además antes del actual presidente colombiano, veníamos de un presidente absolutamente duro, muy pro-yanqui. No es que el actual Sí. sea diferente absolutamente, pero hay un cambio de actitud. Hasta la presidenta Cristina Fernández ha hecho más de una alusión positiva del presidente colombiano. Pero básicamente la intervención de Néstor Kirchner, la idea de la conformación de un bloque regional político que fue de alguna manera, bueno, lo que fue surgiendo de esta aparición de personajes y de dirigentes nacionales y populares, cada uno en su país, pero que de alguna manera avisoran y avisoraron un destino común, me parece que fue lo que permitió que se sentaran, que hablaran y que realmente hoy la región sea una región que no vemos o no atisbamos como tal, como región, que tenga situaciones potencialmente de conflicto. Y si las hubiera, lo más seguro o lo que deberíamos hacer es averiguar por dónde vienen o quién está tratando de introducirlas. Hoy estamos en una etapa de una unidad regional que me parece única. Sin duda, la desaparición del comandante Chávez genera una incógnita por lo que va a pasar en Venezuela. Sin duda va a ser un territorio donde van a operar todos los intereses que hay dando vuelta en el mundo, especialmente los norteamericanos, que verían con muy buen grado y de muy buen grado que ganara alguien como Capriles, que se planta como en las antípodas del proyecto chavista. Pero entiendo que esta no es mi esperanza, es mi convicción también. El chavismo va a persistir, va a continuar, va a triunfar. Y esto va a permitir continuar con este sueño de la unidad latinoamericana, que sin duda, volviendo a esa relación de Perón y Chávez, cuando Chávez dice, yo soy peronista, dice peronista de verdad, dice Chávez en sus discursos. Realmente lo había leído y lo había leído muy bien, lo había estudiado realmente el pensamiento, los grandes lineamientos y en un acto que se realizó hace un par de añitos atrás
en La Plata, cuando la Universidad de Periodismo le otorgó al comandante Chávez el premio Rodolfo Walsh, en un acto donde bueno, participaron miles de jóvenes que fueron a saludar y a avivar al comandante Chávez. En algún momento por ahí, distintos cánticos, había grupos de todo, de toda naturaleza, de izquierda, de derecha no, pero de izquierda en todas sus gamas, matices, desde el rosa pálido al rojo punzó, o no, vamos a sacar No. punzó porque... Para el Verdi, por ahí sí. puede ser. Claro. Y después estaba también el peronismo en distintas variantes. En un momento se empezó a escuchar, no se sabe muy bien por qué, aquí están, estos son los soldados de Perón. Voces jóvenes, todos jóvenes eran los que estaban ahí. Acá están, estos son los soldados de Perón. Y entonces el comandante dice, bueno, voy a tratar de imitarlo, que no me salga, pero dice, bueno, cuéntenme a mí también entre los soldados de Perón, porque yo soy un soldado de Perón. Este era Chávez, y estas referencias a Perón no son casuales. Creo que esto hace o tiene que ver con que Perón fue para Chávez su gran inspirador, el hombre que marcó las grandes líneas de acción que la América del Sur en particular debía tomar para avanzar hacia un destino común que obviamente nos hubiera puesto en una situación muy diferente a la que todavía debemos soportar, en donde tenemos que sufrir la existencia de bolsones de pobreza, de situaciones que no han sido resueltas, pero que evidentemente son parte de un plan a ver, estos que dicen, no, esto, bueno, ustedes no asumen, esos que dicen, los argentinos nunca asumen los problemas como propios, siempre se lo echan, a otro. La verdad, los que dicen eso demuestran que son simplemente estúpidos, con el respeto de algún estúpido que lo sea por alguna cuestión física o psíquica. Son realmente ignorantes, por otro lado, porque no entienden y no entenderán quizás jamás que el mundo se ha manejado por intereses, que la CIA no es un invento, que detrás de la CIA están las vidas de miles y miles de personas que murieron por decisión de alguien que uno ni siquiera sabe quién fue, pero que decidió que tal o cual muriera en tal y cual lugar del mundo, no solamente acá, en todo el mundo. Es decir, no entender que detrás de las decisiones y de las cosas que pasan en los países están los intereses de los imperios, es no entender lo que pasa en el mundo. Por lo tanto, entiendo que el momento que estamos viviendo es un momento extraordinario. Sigue siendo extraordinario y sin duda tiene un dolor muy fuerte, que es la desaparición física del comandante Chávez. Confío en que el pueblo venezolano va a continuar avanzando por el camino por el que viene transitando, y vamos a poder seguir imaginando y construyendo, con las dificultades que sabemos que este tipo de procesos tiene, hacia la unidad latinoamericana, que es el único camino real que tenemos para crecer todos
y al mismo tiempo para defendernos de los que algún día van a querer venir a quitarnos lo que tenemos. Te agrego, mira, en realidad tenemos muchos temas para hablar y yo tiro, este que te iba a tirar ahora es una provocación para empezar a hablar. Estamos en una década fenomenal de cambios de paradigmas, de una lógica diferente en esta América del Sur, de una Europa en crisis y de una jerarquía eclesiástica vaticana también en crisis, con una iglesia que se ha ido vaciando y con enormes reclamos que se explicitan de todos lados, cosa que anteriormente no ocurría. ¿Vos te hubieras imaginado, si hubiéramos tomado un café, esos que tomamos en la facultad cuando éramos más jóvenes, si yo te hubiera dicho, che, César, ¿vos te imaginás que puede llegar a haber un papa argentino, peronista y jesuita? ¿Vos te hubieras imaginado ese escenario como posible? No, en principio voy a llamar rápidamente alguna ambulancia con esas famosas chalecos de fuerza, eso es lo que hubiera pensado. Creo que ni siquiera podríamos habernoslo imaginado, eso como hipótesis siquiera. Porque el mundo era distinto y para aquellos años teníamos además una iglesia que era una iglesia comandada por un papa, en ese momento era Pablo VI, que era el emergente del más grande movimiento transformador de la iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, inspirado por quizás el más grande papa por lo menos, no sé, de más de un siglo, que fue Juan XXIII. Porque lo que significó el Concilio Vaticano fue realmente extraordinario, desde todo punto de vista, desde el punto de vista del pensamiento, de la liturgia, de la forma de concebir la relación de la Iglesia con el mundo y con las personas. El concilio en sí da como para larguísimas conversaciones, pero lo cierto es que de ahí surgió tras la prematura muerte, prematura es un decir, es decir, Juan XXIII muere creo que en 1963. Sí, antes de las conclusiones. No había terminado. Y un detalle de la capacidad de entrega de alguien, eso me hizo acordar a Evita, que lo conoció a Juan XXIII, porque lo conoció cuando viajó a Europa, lo conoció en Francia. Casualidades. Y Evita no se quería operar, ella o sea, cuando la operaron engañándola, o en todo caso le dijeron que era para sacarle algo y quisieron ver si podían avanzar sobre el mal que finalmente, sobre el cáncer que finalmente se la llevó. Juan XXIII tenía cáncer de estómago y desistió de ser operado. ¿Por qué? Porque no quería que el proceso de su operación y todo lo demás paralizara el concilio, porque esa era una de las posibilidades que se barajaban, estando el Papa en una situación delicada, con una operación y todo lo demás, eso podía llegar a que el concilio se congelara. Pará. Prometo, esto que te está apasionante, no puedo parar con vos. Vamos a hacer un último bloque en serio y vamos a terminar hablando de esta etapa tan interesante que da para mucho más. César, estabas hablando de Juan XXIII, Concilio Vaticano II, Teología de la Liberación, que es lo que se genera Puebla, Medellín en esa época,
otra iglesia. Hay un retroceso enorme, bajo la conducción de diferentes papas, se va profundizando en una crisis, enormes reclamos, hasta que alguien impensado como el papa alemán, Ratzinger, asume Benito XVI, como dice algún amigo nuestro, o Benedictus, como en el encriptado romano, tras un intento de ensimismar a la iglesia, pone en evidencia incluso a los aliados que le había llevado al poder y demuestra la gran crisis que hay, renuncia. Renuncia y se convoca a alguien que me gustaría empezar a analizarlo seriamente porque es un obispo querido y odiado, cuestionado y defendido por gente muy respetable y muy querida por todos nosotros. Y realmente creo que los argentinos nos merecemos un análisis muy serio. Digo, para empezar a hablar, que Jorge Bergoglio es redactor de Aparecida, digamos. Es un hombre que cuando en Brasil se vuelve a intentar trabajar en una especie de continuidad de aquella perdida teología de la liberación, clausurada justamente a manos de su predecesor, Ratzinger, por mandato de Juan Pablo II, bueno, es el propio Jorge Bergoglio, uno de los redactores y responsables de este documento de Aparecida en que empieza a tratarse de retomar este camino social. ¿Qué ves vos o qué crees vos de lo que se dice y de lo que es realmente el hoy Papa Francisco? Bueno, lo dijiste muy bien, digamos. Hoy es el Papa Francisco. Aunque algunos digan, es difícil que deje de ser lo que fue, porque una persona que tiene 76 años, que ha tenido toda una forma de vivir, de concebir la vida, de pensar y de hacer y de actuar, es difícil que a esa edad cambie. Sin embargo, hay situaciones en la historia y en la vida de una persona, aún a edades tan elevadas, que pueden sorprender. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Es difícil. Sería muy arriesgado tener que decir algo porque seguramente uno estaría chapuceando. Ahora, hay unos primeros, o sea, Juan Pablo Cafiero, nuestro embajador en el Vaticano, dijo el otro día en un reportaje que leí con atención y comparto, que es muy importante prestarle atención a la simbología en el Vaticano. Y hay una primera simbología que aparece en el Papa recientemente electo, que es llamativa. Ejemplo, algo parecido intentó Juan Pablo I, quien a los 33 días murió en, por lo menos, situaciones sospechadas de irregulares, y quien intentó acabar con los símbolos del boato, la riqueza y el poder en la Iglesia, que fue Juan Pablo I. Y cuando aparece Jorge Bergoglio anunciándose o anunciado como Francisco, aparece sin los boatos, sin el oro, sin los anillos, digo, empieza a mostrar, en principio en la simbología, un camino que intenta ir hacia dónde. Es una presunción. Mirá, simplemente yo miraba el techo del lugar donde se eligió al Papa Francisco, y sinceramente cuando uno ve eso dice, Dios mío, cuánta riqueza, cuánto oro, cuánto hay acá, cuánta plata. Muy lejos está la iglesia de hoy de ser algo parecido a aquel pesebre, sea el que dicen que es u otro. Sabemos que fue un lugar humilde donde nació Jesús de Nazaret. La humildad, en muchos casos, a lo largo de la construcción de la iglesia, de esta iglesia que hoy tiene en la Basílica de San Pedro, el templo más grande del mundo y obviamente el más caro del mundo.
Alguna vez Maradona, que ahora acaba de decir que quiere conocerlo, que no que conocerlo, sino que quiere ir a verlo, quiere tratar con el propio Bergoglio. En época de Juan Pablo II dijo, ¿por qué el Papa no agarra y no vende todo esto y lo reparte entre los pobres? Esas cosas que decía Maradona, que escandalizaban a algunos, pero que no dejaban de tener algo de verdad, algo de cierto. La Iglesia, esta idea planteada por Bergoglio de la austeridad, es un concepto interesante. Hay que ver cómo se cristaliza, cómo se lleva a la práctica, cómo lo va a ir instrumentando a partir de las herramientas y los instrumentos que tiene un Papa que ya no es, por más que siga siendo argentino, ya no es el Papa que jugaba hasta hace un tiempo atrás un rol político en la Argentina. Lo va a seguir jugando, sin duda, pero ya es un hombre que maneja uno de los poderes más grandes de la tierra, que al mismo tiempo tiene, de ser un poder terrenal, algo que otros no tienen, que tiene un poder espiritual, en el que algunos creen y otros no. Eso, los que no le temen. Sí. Los que no le temen. Entonces, ese Papa que vamos a tener ahora, que es muy lindo, es argentino, esa cosa, esa que enseguida entusiasma, ya está, vamos a tener una reina, vamos a tener, ¿qué vamos a tener? No, tenemos un pito una reina, la reina de Holanda. No, yo creí que estaba proponiendo Reina Cristina y ibas a armar un zafarrancho terrible, porque no quieren la reforma, ¿te imaginas? No. Y sí va a haber un Papa que nació en la Argentina y que tiene una historia en la Argentina y que tiene una historia de conflictos políticos con el gobierno que hoy está llevando adelante uno de los procesos de transformación más importantes de los últimos años en todos los terrenos, en los terrenos sociales, políticos, y es punta de lanza de este proyecto que veníamos hablando, del proyecto de unión que se gestó con Chávez, con Evo Morales y con todo lo demás. Sin embargo, es que yo hoy la escuché estos días, mejor dicho, a Clelia Podestá, la mujer de Jerónimo Podestá, mujer kirchnerista, amiga de Bergoglio, y diciendo que en realidad hubo un desencuentro que ella atribuye, no que la escuché por un programa radial, que atribuye a una manipulación mediática. Que sí hubo algún tipo de desencuentro, pero que algún discurso fue sacado de contexto. Que según dice Clelia, esto lo habló con Néstor y lo habló con Bergoglio, pero personalidades difíciles que no lograron conciliarse. Pero de cualquier manera, estas historias son de las tantas historias que en algún momento se saldarán. A mí lo que me parece importante subrayar, César, es que se da una paradoja. O sea, es que nosotros estudiamos mucho en Lima los proyectos de país. Y uno de los proyectos que vivió esta parte de la Argentina fue el proyecto de las misiones jesuíticas. Un tema cuya simbología es muy fuerte. Que un jesuita esté al frente del papado, de un papado que expulsó a todos los jesuitas que habían llegado a evangelizar y a construir un enorme poder desde la China hasta nuestra América, el mismo día, y que esto fue entregado a los mercaderes para que se apropiaran de sus heredades, es por lo menos una carga y una obligación que le pone a un jesuita como Bergoglio de ser un hombre profundamente pueblocéntrico, como fue la historia de los jesuitas. Seguramente no es ajeno Bergoglio al conocimiento de lo que fue la experiencia de las misiones jesuíticas. Está en él, está en los pasos que siga dando, y también está en todos, aquí y en el mundo entero, ver
qué es lo que va indicando, qué quiere decir la palabra austeridad, qué quiere decir después convertida en hechos y en acciones, porque las palabras, después vienen los exégetas de las palabras y los que las analizan y dicen esto quiso decir, con una palabra no alcanza. Quiero tener el mejor de los, la mejor de las esperanzas en que este papado, independientemente de la condición de argentino del Papa, sirva para mejorar un poco al mundo, nada más. Pero para eso los niveles de compromiso, los niveles de compromiso y de jugarse en serio de un Papa deben ser claros y contundentes. Las palabras, las medias palabras, las palabras que deben ser leídas para ver qué es lo que quiere decir, no alcanzan. Para mí, puedo decir, Bergoglio es un personaje que empieza con una nueva historia. La historia del pasado es una historia para hablarla, para discutirla, no hay que cerrarla. Cerrarla sería una equivocación. Tampoco comprar cualquier tipo de juicio antes de que las cosas queden claras. Hay palabras de gente altamente calificada, como muy bien decías vos, que habla excelentemente bien de Bergoglio. Monseñor Esaine, bueno, salvo que ahora empecemos a cuestionar a todos los que pueden salir a decir que Bergoglio es alguien en quien se puede confiar. Monseñor Esaine, Alicia Oliveira, Boff, el teólogo de Boff, la Nación brasileña. Y muchos más que, bueno, Pérez Esquivel, dijimos, y muchos más que tienen una visión diferente de la que tienen algunos que los indican o lo relacionan con situaciones que obviamente no podemos menos que estar de acuerdo en el caso de que sean ciertas y sea verdad, en cuestionar y en juzgar negativamente cualquier relación o vinculación con situaciones en la época de la dictadura que no hayan sido realmente correctas. Por lo menos son situaciones controvertidas y yo lo que digo es, el análisis histórico tiene que estar descontaminado de parcialidad ideológica o partidaria. Yo siempre cuento una anécdota. Hubo una reunión muy conocida con la Junta Militar a la que asistieron Borges, el padre Castellani y Sábato. A esa reunión se le dieron distintas lecturas. De Borges nadie se preocupaba porque sabía que era un gorila. Digo, escribía muy bien, pero nadie le prestaba atención. Al padre Castellani se lo exorcizó porque era un padre facho, cómo iba a ir a esa reunión. Y a Sábato, porque tenía una ideología afín a quienes criticaban esa situación, se limitó a decir se equivocó. Cuidado, somos seres humanos, nos equivocamos, aprendemos, construyamos. Digo, de nuestra parte, y como argentinos, lo que vos decís, ojalá que en esta profunda crisis y responsabilidad que tiene la jerarquía eclesiástica en el mundo y en la Argentina, complicidad con el proceso militar, el genocidio, los 30.000 desaparecidos por acción o por omisión, ojalá que Francisco, Papa, restaure, repare y nos ponga en un camino que sea un camino de liberación de los pueblos y de felicidad. Y te apunto una cosa, ya que lo mencionaste Castellani, que el que fue anatemizado por su inclinación de derecha, como se solía decir, que también es discutible, fue el único que en esa reunión pidió por los
periodistas desaparecidos Washington, por Haroldo Conti, sí, y por otros periodistas que habían desaparecido. El único que, el menos pensado. Así que a veces la historia se construye con los personajes menos pensados. También Kirchner fue el menos pensado en el año 2003 y gracias a todo lo que hizo, hoy estamos donde estamos. En una Argentina y distinta. Estamos en una Argentina distinta que hay que defender a capa y espada. De lo que va a pasar con lo que puede llegar a ser el papado de Francisco, no lo sabemos. Ojalá de la palabra austeridad pasemos a los hechos. Y los hechos vendrían muy bien porque en un mundo que sigue en la locura, aún en su crisis, en la locura del consumismo, en la locura de la acumulación de riqueza, del despilfarro, de todo aquello que está haciendo trizas el mundo, pero además está sumiendo a millones y millones y millones y miles de millones de personas en el hambre, en la miseria, en la desnutrición, en la muerte, puedan ir cambiando. Pero no cambian solamente con una palabra, porque las palabras no son mágicas. Las palabras tienen que estar acompañadas de hechos. Eso fue el Concilio Vaticano, eso fue lo que hizo Pablo VI cuando vino por primera vez, el primer viaje que hace un papa, lo hace Pablo VI cuando viaja a Medellín, América, viaja a América, viaja a Medellín, cuando empieza la teología de la liberación, cuando los curas van a donde tienen que ir y levantan el mensaje que tenían que levantar. Esos fueron los tiempos en donde imaginamos, creímos y soñamos que se podría construir una sociedad diferente. Pero los que están del otro lado tenían lo que nosotros no teníamos. Nosotros lo que teníamos eran esperanzas. Ellos lo que tenían eran odio, resentimiento, armas, balas y deseos de matar, y lo hicieron. César, gracias y que estos valores se encarnen en la sociedad que queremos construir. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por la invitación, como siempre.